La historia de Mefiboset. De acuerdo a la Biblia existen dos personajes con este nombre, el primero hijo del príncipe Jonatán y el segundo nieto del rey Saúl. De quien hablaremos hoy, es de Mefiboset también llamado Merib-Baal, era hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. Él nació después que su abuelo Saúl había perdido el reinado. Su padre Jonatán y su abuelo, el rey Saúl, murieron en batalla cuando él tenía apenas 5 años. Mefiboset es un nombre hebreo que quiere decir destructor de la vergüenza o el que esparce vergüenza, y nació en el año 1015 a.C. Era nieto del rey Saúl e hijo de Jonatán. Segunda de Samuel 3:3 dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. En segunda de Samuel 4:4, dice, y Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y sabiendo que la costumbre era asesinar también a toda la descendencia del rey para evitar que el trono pudiera ser reclamado, su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Esto marcó tanto su vida que llegó a vivir oculto gran parte de ella, en la peor tierra de ese tiempo llamada Lodebar, sintiendo que no tenía el más mínimo valor, además ¿quién era él sino el nieto de un difunto rey, cuyo reinado ya no existía? En Primera de Crónicas se narra la muerte de Jonatán y el suicidio del rey Saúl. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Después que el rey David había estado firmemente establecido en el reinado sobre todo Israel por algunos años, dio atención considerada a la promesa que había hecho en Primera de Samuel 20, al juramento a su amigo Jonatán. Gracias al juramento entre el rey David y Jonatán, llamando al siervo Siba, quien fuera también siervo del rey Saúl, le dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ya que deseaba restituir a quien quedara de la casa de Saúl. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar significa tierra sin expectativa, tierra sin pastos, sin sueños, sin nada, nada prospera en Lodebar, nada prospera en esta tierra, que hace entonces un príncipe en Lodebar. Pero era un príncipe que se convirtió en un perro muerto, era un príncipe que se convirtió en nada. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo, a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Mefiboset estaba esperando la muerte en primer lugar, ¿qué merecía él? Nada. Morir por ser enemigo de David. A su propio criterio él no tenía más valor que el de un perro muerto y tirado en algún lugar donde no le estorbara a nadie, probablemente sentía que olía igual o peor que el perro en descomposición. Mefiboset no esperaba bondad ni compasión, él estaba esperando lo peor y no tenía esperanza alguna en que el rey elegido pudiera ver un futuro en él. Un síndrome en el área médica es un conjunto de manifestaciones o síntomas que se presentan en el desarrollo de una enfermedad característica. Aquí se puede apreciar desesperanza, complejo de inferioridad y desprecio. Así se podría llamar, el síndrome de Mefiboset.
Mefiboset estaba seguramente lleno de complejos, no podía ir a ningún lugar por sí solo, dependía completamente de alguien más que le ayudara a transportarse, no tenía esperanza en que su vida mejorara, más bien vivía esperando el día para toparse con la muerte, creía que había nacido para lo peor. El rey David se compromete con Mefiboset a cuidarlo y a darle un lugar en la mesa del rey. Comer en la mesa del rey era un privilegio único, no algo concedido arbitrariamente. Era un gesto de lealtad y una designación de importancia. Una invitación a la mesa del rey era un signo de alto honor. La invitación de David no era solo un lugar en la mesa, sino una invitación a tener un impacto y una influencia. A pesar de los temores y las muestras de inseguridad de Mefiboset, David le aseguró la dignidad que Dios le había dado, reconociendo su valor y dándole la oportunidad de añadir valor a la vida de los demás. David estableció un sistema por el cual otros se beneficiarían de la herencia de Mefiboset. ¿Por qué Siba siguió sirviendo a David? Siervo o esclavo del rey Saúl, tenía 15 hijos y 20 siervos. David, deseoso de mostrar bondad a la casa de su difunto amigo Jonatán, nombró a Siba para trabajar en favor de Mefiboset. Cuando David estuvo en dificultades, Siba le trajo provisiones, pero mintió, y dijo que Mefiboset había sido desleal a David. David por tanto dio a Siba la propiedad de su amo, pero más tarde, cuando Mefiboset declaró su inocencia, David cambió el decreto. También Mefiboset hijo de Saúl descendió a recibir al rey, no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz, pues, lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. De acuerdo al texto anterior donde Siba pretende hacer quedar mal a Mefiboset, se puede concluir que Siba actuó con alevosía al decir dónde se encontraba Mefiboset oculto, para que de acuerdo a la costumbre, el rey David matara a la descendencia que quedaba del rey Saúl y así poder quedarse con las tierras de él.